Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 15 y el versículo 11. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Entonces qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Gracias, Señor. Oremos, santos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estudiar tu palabra. Habla, te lo pedimos, Señor, a través de esta escritura, y enséñanos todas esas lecciones espirituales que tú tienes allí para nosotros. Habla, Señor, a través mío, y que no sea yo hablando, sino tu Espíritu hablando a través de mi boca. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este tiempo hemos estado enseñando 3 parábolas que tienen que ver con lo mismo. La primera de esas parábolas que ya enseñamos fue la parábola de dígalo más duro, la oveja perdida. La que acabamos de terminar fue la
moneda perdida. Y hoy empezaremos a estudiar la parábola del hijo pródigo, que es un hijo que estaba ¿qué? Perdido. Así que tenemos 3 perdidos: la oveja, la moneda y el hijo. La pregunta es: ¿por qué Cristo enseñó estas 3 parábolas seguidas, una tras otra? La respuesta es porque el Señor quería exhortar a los escribas y fariseos, los religiosos de su época, porque lo criticaban a Jesús cuando recibía a los pecadores, a los publicanos. Cuando ellos venían, los publicanos y pecadores, a Jesús, Jesús los acogía y les predicaba la palabra. Pero los religiosos de su época, los fariseos y los escribas, cuando veían esto, criticaban a Jesús y decían: ¿qué tal este Jesús comiendo con publicanos y pecadores? No tenían la más mínima misericordia por los perdidos. Por eso que el Señor, para exhortarles y decirles que Cristo vino a este mundo a salvar lo que estaba ¿qué? Perdido. Por eso Cristo da ¿cuántas parábolas? 3. La misión de Jesucristo, el Hijo de Dios, al venir a este mundo, no era otra más que salvar a los perdidos. Por eso Cristo le dice a estos fariseos que ellos, en vez de criticarlo, deberían también acordarse de los perdidos. Cuando yo hablo de perdidos, no me refiero solamente a la prostituta que vende su cuerpo en la calle. No me refiero al borracho solamente que está allá en la cantina. No me refiero al asesino solamente, porque todos estos obviamente están perdidos, sino que también me refiero a aquellos que, creyendo estar siguiendo a Cristo, la verdad están que perdidos también. Hace 15 años yo fui llamado al ministerio como pastor. Llevo 28 o 27 años de cristiano, pero fui llamado a ser pastor hace 15. Cuando yo fui llamado al pastorado, yo recibí un mensaje de Dios muy claro antes de abrir la iglesia. Dios me habló clarito y me dijo: Abraham, yo te envío a que salves a mi pueblo, porque mi pueblo está ¿qué? Perdido. Tal vez si alguien me conoció antes de ser pastor, cuando estaba en la iglesia central en Filadelfia, Chapinero, se acordarán que cada vez que yo me paraba en el púlpito, así fuera a dar la Santa Cena, Dios daba palabra fuerte y exhortativa a la iglesia. Muchas veces Dios me mandó a dar palabra fuerte aún a pastores que se cumplieron al pie de la letra. Así que este ministerio yo no me lo inventé, Dios me lo entregó desde hace años. Y el día en que Dios me llamó, me dijo: yo te envío para que hables a mi pueblo, porque mi pueblo está ¿qué? Perdido. Todo empezó el día en que, leyendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, de Jesús y la samaritana, el Señor le dice a la samaritana: mi padre anda buscando adoradores. Y yo me preguntaba: ¿cómo así que Dios anda buscando adoradores? Luego la iglesia no está llena de adoradores. Y Dios me tuvo que aclarar, me dijo: no, la iglesia anda llena de gente, pero adoradores no. Los adoradores tengo que buscarlos en medio de las iglesias. Ese día yo entendí que la iglesia no está salva y que las iglesias andan llenas de gente, pero la gran mayoría está ¿qué? Perdida. Por esa razón es que Dios en 15 años me ha llevado a exhortar de tanta fuerza a la iglesia. Y esa prédica me ha creado muchos enemigos. ¿Cuáles enemigos? Pues a los enemigos que están pecando y engañando al pueblo, vendiéndole un cristianismo mentiroso, vendiéndole un cristianismo que no es real.
hablándole de un Dios que no son sino ellos mismos. Porque para nadie es un secreto, iglesia, que hoy muchos aman más al pastor que a Dios, ¿o no es así? Levante la mano si es mentira. Ahora levante la mano y diga, pastor, eso es cierto. Hoy muchos aman más al pastor que al mismo Dios. No importa si el pastor le está enseñando algo equivocado, no importa. Le voy a poner un ejemplo. Esta falsa iglesia que antes fue en un tiempo una buena iglesia creciendo en gracia, aunque usted no lo sepa, esa fue una iglesia de sana doctrina. Pero llegó un deschavetado y empezó a meterle una cantidad de ideas hasta que terminó convirtiéndose en el Dios de esa iglesia. A tal grado que la gente terminó haciendo lo que él decía. Terminaron marcándose el número de la bestia. Hasta allá puede llegar una persona a amar tanto a un hombre que enceguecido hace lo que le mande. Eso no es nuevo. En los Estados Unidos un hombre mató a más de 1,000 personas. Los hizo envenenar en un día. Jim Jones, yo no sé si saben, el pueblo de Jones. Eso es una locura. Eso está pasando en las iglesias cristianas. Los hombres aman al pastor, sale el pastor y se enloquecen, las hermanas gritan, algunas vomitan, otras se orinan de la emoción, otras se desmayan. ¿Estoy mintiendo? Es un griterío, salió el pastor, salió nuestro Dios. Y Dios está airado. ¿Para qué creen ustedes que me citó Dios a un hospital con esta hermana que le dio una visión? ¿Qué cree que Dios me va a decir? Lo que le mostró a ella. Las iglesias se están yendo ¿a dónde? Al infierno. Y nadie dice, ¿dónde están Sedecol? ¿Dónde está Abne? ¿Dónde están los líderes de las iglesias? Todos callados, llenos de temor. Nadie tiene el valor de hablar la palabra. Todos cobijados, todos somos amiguis, todos nos tapamos con la misma cobija. Pero Dios va a cortar esto de una vez por todas. Dios levantará hombres valientes que hablen la verdad y que saquen al pueblo de la ignorancia. Esto está saliendo al aire para que digan que es que a mí me da miedo. Esto está saliendo. A mí no me importa, hermano, porque yo sé lo que Dios me está diciendo. Ayer a un hombre aquí en el ayuno se subió acá. Ustedes lo vieron, hermano. ¿Quiénes vinieron? Ahora los que no vinieron, pregúntele a su hermano qué pasó. Este hermano tuvo el valor, porque yo reconozco el valor de este varón. El diablo le fracturó una mano, le fracturó un pie, y este hermano alzado lo subimos. Vino a pedir perdón porque él hizo parte de uno de estos grupos. Él era un líder de una mega iglesia aquí en Bogotá. Y esta mega iglesia ora, si es que se le puede llamar oración, yo le llamaría conjuros para acabar con esta iglesia. Maldicen esta iglesia, me maldicen a mí, van y oran allá frente del proyecto, lo maldicen. Eso no es nuevo. Hace unos meses atrás nos tocó sacar una señora, pregúntele a mi esposa, me llamaron los ingenieros, ¿qué hacemos? Hay una señora de lado y lado aquí en la construcción. Yo le dije, llamé a la policía, hermano. Es una señora extraña. Le dije, no es una señora extraña, es una bruja que está orando por esta iglesia. Y la sacaron. ¿Sabe qué hizo la mujer? Se pasó de la acera de nosotros al frente y así, por toda, rezando para que la iglesia se acabe. Esta iglesia no se va a acabar, hermano, porque esta es una iglesia de palabra verdadera, de sana doctrina. Hay que orar, iglesia. Hay muchas almas que están, ¿qué? Perdidas. Esta señora que voy a ir mañana a visitarla con mi esposa, veía caer las iglesias enteras al infierno. ¿Cómo me puedo yo quedar callado, iglesia? ¿Usted cree que Dios no me va a pedir cuentas a mí? Yo lo voy a denunciar. Así me cueste mi propia vida, lo voy a denunciar. Y ustedes tienen familiares allá, pero no están orando por ellos, porque ya estamos salvos. Hay hermanos que vinieron a un ayuno, ya me dicen que si ya no hay necesidad de regresar. ¿Cómo que si no hay necesidad, hermano? Hay que seguir orando, hermano. Hay que seguir batallando. Esto es una guerra contra Satanás. No hay que aflojar
Al contrario, tiene que venir más gente. Muchos de los que ustedes no vinieron, los espero el sábado. Si puede este miércoles, bien. Si no puede, el sábado. Metámonos en ayuno. Vamos a ver una salvación sin precedentes para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Primer punto de mi estudio: el Padre y sus hijos. Voy a hablar de esta parábola, vamos a estudiarla. El Padre y sus hijos. Lucas 15:11. Escuche lo que dijo Jesucristo, no el pastor Abraham, lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. No lea más, vamos a estudiar este pasaje. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién cree usted que representa al hombre de la parábola? Entonces grítelo con ganas. ¿A quién? A Dios. Dios es el hombre de la parábola. ¿Que tiene cuántos hijos? 2. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Lea ya en la pantalla. El hombre de la parábola representa a Dios como padre de todos los hombres. Quiéralo o no, Dios es padre de todos porque Dios los creó, punto. Sea bueno o sea malo, Dios es el padre de todos. Porque Dios es el creador. ¿Alguien dice amén a esto? Sigo. Segundo, el hijo mayor representa ¿a quién? A los escribas y fariseos, los que eran los religiosos de la época, los que sabían harta Biblia cuando Cristo vino. ¿Cómo eran esos escribas y fariseos? ¿Cómo eran? Orgullosos, soberbios, duros de corazón y faltos de ¿qué? De misericordia. Cada vez que Cristo quería salvar a uno, dice, ese Jesús comiendo con las rameras y con los ladrones. Eran orgullosos. Señor, gracias porque yo no soy como uno de estos publicanos. Yo soy santo, ayuno 2 veces a la semana. Eran orgullosos, eran altivos, eran soberbios. Tenían un corazón como una piedra, duros. Y no tenían ni 5 de misericordia. Allá le tiraron a la ramera. La palabra dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, si ustedes están libres de pecado, mande la primera piedra. Todos eran unos hipócritas. Ese representa al hijo ¿qué? Póngale ganas, sola. ¿Al hijo qué? Mayor. Cuando llegó el hijo mayor del campo y vio la fiesta, que el papá estaba celebrando la venida del hijo, se alegró. Entonces, ¿qué hizo? Se puso furioso. ¿Cómo así? Falta de misericordia. Ese es el hijo mayor. Ahora, tercero, el hijo menor. El hijo menor representa ¿a quién? A los publicanos y a los pecadores. ¿Cómo son los publicanos y pecadores? O mejor, para que no se nos haga tan lejano. ¿Cómo éramos? Porque ahí estábamos metidos nosotros también. ¿Cómo éramos? Libertinos. ¿Sabe qué es libertino? Yo se lo traduzco así rápido al estilo abrahámico. El que hace lo que se le da la gana. Punto. Ese es un libertino. ¿Qué más éramos? Impacientes. No esperó a que el papá se muriera, sino que le pidió la herencia antes. Dame lo que me pertenece. Impaciente. ¿Qué más es un hijo pródigo? Amante de los deleites de este mundo. ¡Ay, el hermanito fiestero! El rumbero, el tomatrago. Esos éramos, ¿o no? ¿Y qué más? Deseosos de hacer el mal. Digo éramos porque Cristo ya nos rescató. Así que en un pasado, todos los que estábamos aquí, hasta el pastor, éramos unos hijos pródigos. ¿Qué es pródigo? La palabra pródigo significa derrochador, malgastador de los bienes de otro. Eso es un hijo pródigo. Es el que derrocha a manos llenas lo que le pertenece a otro. ¿De quién era el dinero realmente? Del papá. Y el hijo lo desperdició. Eso significa pródigo, derrochador, desperdiciador, gastador, como usted quiera, pero de los bienes de otro. Eso es un hijo ¿qué? Pródigo. Así que aclaremos, si usted me contesta, ¿a quién representa el hombre de la parábola? Pero yo quiero una respuesta tipo Abraham Peña, ¿no? A Dios. No, póngale ganas, hermano. ¿A quién representa el hombre de la parábola? A Dios.
¿a quién representa el hijo mayor? A los fariseos y a los escribas. ¿Y a quién representa el hijo menor? A los publicanos y a los pecadores y a nosotros antes de ser cristianos. Porque éramos así. Segundo, cambio de tema, números romanos. Segundo, la rebeldía del hijo menor, del que pidió irse. Primero, voy a hablar de este punto. Primero, el hijo menor muestra su rebeldía al exigir a su padre la parte de la herencia. Mire que no le pide, le exige. Oiga, Lucas 15:12. Y el menor de los hijos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Le repartió los bienes. A ver, hablemos un poquito de esto. El hijo está exigiendo algo. Dame lo que me corresponde. Le hago una pregunta. ¿Acaso los hijos no reciben la herencia una vez que el papá ¿qué? Muerto? Entonces, ¿le correspondía algo? No. No. Este hijo era un atrevido. Estaba pidiéndole al padre algo que el papá posiblemente no le iba a dejar. Porque si el padre no quiere, le da el testamento a un hijo, se lo deja todo, punto. Pero este hijo era atrevido. Dame lo que me corresponde. Sin embargo, el papá peleó. ¿Dijo algo? No. Dios no pelea con el pródigo. Dios deja que el pródigo actúe. Lo deja actuar. Y ahorita Dios le va a hablar a ustedes, padres de familia. Un pensamiento. El hijo menor, lea. El hijo menor muestra una total falta de respeto y cortesía al exigir a su padre la parte de la herencia que según él se le debía. Padre no le debía nada, hermano. Uno de padre decide si le deja la herencia si quiere, porque por eso hay algo que se llama un testamento. Segundo, el hijo menor muestra su rebeldía al alejarse de su padre para alcanzar la, ayúdeme, ¿la qué? La supuesta libertad. Que quiero ser libre. Lucas 15:13. Lucas 15:13. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo juntó el hijo menor, toda la platica. ¿Y qué hizo? Se le fue lejos a una provincia apartada y allí, ahí viene la palabra pródigo, allí ¿qué? Desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente, desperdició. Eso es pródigo, una persona que derrocha a manos llenas. Usted conoce o conoció en sus años de mundo a esos derrochadores. Yo pago. Para todos, cantina abierta para todos. Yo pago. Botaratas, el baboso. Y al otro día no tiene ni para el desayuno. Tercero, Dios, y ahí viene Dios a darle juguete a más de uno de ustedes. Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Vuelvo y repito, como se hacen los sordos, entonces Dios le repite. Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Lo deja marchar. ¿Para qué? Para que aprenda de su propia necedad. ¿El papá detuvo al hijo pródigo? Yo no oigo. Ahora mire lo que dice el Salmo 81, por si es que de pronto no creen. Mire lo que dice el Salmo 81 y versículo 10, padres de familia. ¿Qué dice Dios?
yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, dijo Dios, y yo la llenaré. Pero mi pueblo, mire que no le está hablando a extraños, le está hablando a quién, a su pueblo. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Como no quisieron oír y no quisieron obedecer, dice Dios, entonces yo los dejé. Los dejé, por tanto, ¿a qué los dejó? A la dureza de su corazón, para que caminaran en sus propios consejos. Le hago una pregunta y se lo voy a enseñar. ¿Qué es lo que dice el Salmo 81? El Salmo 81 dice que Dios envió a Moisés a Egipto. Sacó al pueblo de Israel, lo sacó. ¿Ellos qué eran en Egipto? Esclavos. Lo liberó. Lo trajo a la tierra de bendición, lo puso ahí. Lo alimentó, le dijo, abre la boca y yo te la lleno. Después de que ya se engordó, entonces el hijo se rebeló. No me quiso a mí, no me quiso oír, se negaba a mis órdenes. Entonces el Señor, como no quiso ir, lo dejó ir. Dice, lo dejé para que andara